apreciados amigos seguidores del programa Fe Escrita. En el estudio anterior hablamos sobre una característica esencial en el pueblo de Dios, la unidad. En la unidad debe haber comprensión, tolerancia, paciencia y otras cualidades que son parte ya de la convivencia en unidad. Hoy ahondaremos más sobre ese asunto. Así que el título para hoy es Revelando el amor de Dios a los demás. Vamos a orar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, siempre que abrimos tu palabra, nuestra primera necesidad es de tu Santo Espíritu. Te pedimos esa bendición, Señor, porque tú la prometiste. Y lo hacemos en nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe usted quiénes fueron Aristóteles, Sócrates, Plutarco, Cleóbulo, Solón de Atenas, Quilón de Esparta, Tales de Mileto? Ellos están en la lista de los más sabios de la Grecia clásica. Sus enseñanzas trascienden hasta el día de hoy en prácticamente todas las sociedades del mundo, tanto en la política, en los deportes, en la educación, en la justicia, incluso en el comportamiento social. Recordemos que el auge militar del Imperio griego fue a partir del año 331 al 161 a.C. Tras la invasión por el Imperio Romano, los griegos dejaron de ser una potencia militar, pero nunca, jamás dejaron de ser una potencia ideológica. Su cultura fue traspasada al Imperio Romano y a partir de allí llega hasta nuestros días. Usted se estará preguntando, ¿por qué estamos repasando la historia de los griegos en un estudio en el que hablamos del amor de Dios y el amor al prójimo? ¿Qué tienen que ver los griegos en este estudio? Pues le comento que sí tienen mucho que ver. Déjeme hilvanar el asunto. Resulta que los griegos dieron mucha importancia al desarrollo intelectual. Por eso habían muchos sabios en su imperio. Esos sabios establecieron un tipo de sociedad con sus propios códigos y estilos de vida muy atractivos para el hombre egoísta. Tomemos solo un par de casos para ilustrar nuestro tema. Por ejemplo, ellos crearon un modelo propio de organización social. Hicieron clara diferencia entre clases sociales altas, medias y bajas. La condición de ciudadano se basaba, por supuesto, en su riqueza. En otras palabras, su grado de riqueza determinaba su posición social y sus privilegios. Los pobres, de hecho, eran los esclavos o siervos. Los judíos, ignorando los principios divinos, habían sido influenciados y adoptaron ese sistema de vida. Jesús, cuando vino a este mundo, se encontró con su pueblo, los judíos, que vivían como griegos. Ellos discriminaban a sus mismos hermanos pobres, ignoraban a los de poca educación. Ellos habían creado castas sociales de supuestos intelectuales que eran no solo respetados, sino también venerados. Ellos exigían al pueblo que les hagan reverencia y que siempre al dirigirse a ellos, la gente debía llamarlos de maestros, rabí. Debían inclinarse ante ellos como muestra de respeto a su posición social y a su conocimiento. Eso lo habían aprendido de los griegos. Pero ¿sabe qué es lo que Jesús enseñó? En Mateo capítulo 23, verso 8 les dijo a sus discípulos: pero vosotros no querráis que os llamen rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. ¿Nota usted que la enseñanza de Cristo era totalmente contraria al código de vida social de los griegos? Hoy día en muchas iglesias se mencionan a las personas por su título. A muchos les encanta que les llamen pastor, doctor, licenciado, ingeniero. ¿Sabe que eso es enseñanza griega? Jesús enseñó que en la iglesia todos deben llamarse y considerarse como hermanos, independiente de su formación o condición social. Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 10, verso 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Jesús enseñó que en su pueblo no hay esclavo, no hay rico, no hay letrado oculto. Todos son iguales delante de Dios. Por eso en la iglesia nos llamamos simplemente de hermanos. Otro patrón de vida que establecieron los griegos y que afectó mucho en nuestra sociedad es el espíritu competitivo. Los griegos fueron los creadores de las Olimpiadas.
Pero ¿sabe qué principio ellos establecieron por detrás de las Olimpiadas? Escuche esto. Para participar en las Olimpiadas habían muchos requisitos, entre ellos era el poseer un carácter altamente competitivo. Los jóvenes judíos que pertenecían a las clases sociales altas, que eran hijos de rabinos, hijos de sacerdotes, hijos de fariseos, de saduceos, ellos eran invitados a participar de las Olimpiadas. Para ello se sometían a un lavaje cerebral, en el que les inculcaban un espíritu de rivalidad y competencia. Futuramente esos jóvenes eran los maestros en las escuelas rabínicas de los judíos. ¿Qué cree usted que enseñaban estos jóvenes rabinos? El apóstol Pablo notó la gran influencia griega en la nueva iglesia apostólica. Por eso escribió lo siguiente en Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por rivalidad o vanagloria, antes bien, en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros. Qué diferente la enseñanza griega, ¿verdad? En el pueblo de Dios, como hermanos, debemos aprender a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es humildad y grandeza a la vez. Por eso, en la iglesia no se debe promover ningún tipo de deporte en el que haya un espíritu de competencia. Existen muchas actividades físicas saludables donde no hay rivalidad. Mientras los griegos promovían la competencia, Jesús enseñaba la humildad. Pregunto, ¿cómo se puede jugar fútbol, por ejemplo, en el contexto de la enseñanza de humildad de los apóstoles? Lamentablemente, en la iglesia algunos ignoran lo que hay por detrás de un aparente simple deporte competitivo. La rivalidad en la iglesia judía se introdujo a través de la práctica de deportes griegos. Vamos a orar a Dios. Amado Padre, te damos gracias por las enseñanzas que recibimos hoy. Queremos que nos ayudes a seguir tus consejos. Queremos vivir de acuerdo a tus enseñanzas y no de acuerdo a los códigos de vida de este mundo. Enséñanos a amarte y a amar a nuestro prójimo. En nombre de Jesús te pedimos. Amén.